Hola, buenas tardes, viernes día 10, hoy volvemos a tener segundo café, ya veremos el programa de noche, viernes en principio de esos días que van sucediendo las cosas, saben que finales de semana habitualmente no pasa nada, veremos si este fin de semana hay alguna sorpresa. Ahí lo dejamos ir, que saben que siempre pueden pasar sorpresas y nosotros estaremos pendientes. En todo caso, hoy tenemos esas primeras manifestaciones del presidente Sánchez que a algunos deberían darles miedo, vamos a decirlo así de claro. Sánchez ha dicho, todos mis ministros y ministras tienen mi confianza, cuentan con ello, incluyendo la de igualdad. ¿Qué les vamos a explicar a estas alturas de Sánchez? Que cuando dice algo hace lo contrario. Deberíamos dudar cuando transmite esa total confianza, y añadido, no se contempla la ruptura del gobierno. Creemos que solo por esto es necesario hacer un segundo café, para que todo el mundo reflexione si esas palabras de Sánchez quieren decir que en pocas horas puede suceder algo. Conociendo al personaje, tiene esa tendencia, vamos a decir, casi freudiana, no entremos aquí en Zaragoza o Bruselas, pero freudiana de avanzar lo que va a pasar diciendo lo que no va a pasar. Se lo pueden preguntar a algún exministro, se lo pueden preguntar a mucha gente que ha pasado a su vera. Porque en su vera, pues parece que lo que de momento va posicionando en esa consonancia con sus palabras es que aleja a la ministra de Justicia Llop, que parece que ya la ha puesto en el candelero como responsable del desastre de la ley CSI, que como ha recordado por cierto hoy Madina, ese que algunos quieren colocar como candidato y que nosotros pensamos que es todavía peor que Sánchez, cuando ha recordado que obviamente la ley CSI no la aprobó el Espíritu Santo, la aprobaron los diputados socialistas. Eso ha cabreado mucho al entorno socialista porque estaban intentando pasar desapercibidos, porque hay mucho ignorante en este país que aún se debe pensar que la ley sí la ha aprobado solo la ministra Montero. No, 205 diputados, entre ellos todos los socialistas y alguno del PP despistado, no hay que olvidarlo. Son de esas cosas que te dejan un poco dubitativo, vamos a decirlo así. Y como decíamos, Sánchez ha apartado de esa renegociación del sí, donde parece que creen que Montero no va a dar su brazo a torcer, ha apartado a Llop y ha vuelto a colocar al inefable Bolaños, ese que fracasa tras fracaso, que hace el ridículo tras el ridículo, ese personaje pequeño. Hablamos de capacidad de diálogo, no piensen mal. Ese personaje pequeño que está en todos los embolaos y que confirma porque era el segundón en su momento del señor Redondo. No sabe negociar, no sabe hacer nada, y le encoloman en esta situación, y algunos pensamos, por la experiencia que tenemos al analizar al señor Sánchez, que cuando haya algún cambio en el gobierno, Bolaños tiene todos los números de desaparecer. No concibe Sánchez los mediocres, y no concibe, sobre todo, aquellos que no le hacen quedar delante de la gente como un líder natural. Y está claro que las metidas de pata constantes del señor Bolaños parece que no van en ese sentido por el buen camino. Lo de Llop parece que no deja ser más otra ejecución pública, eso que le encanta hacer a Sánchez, de poner a alguien en la diana cuando él ha sido el profundamente incompetente. Veremos a ver por dónde van los tiros. Hay que estar pendiente este fin de semana. No vaya a haber sorpresas tras la vuelta de Bruselas y antes de la gala de los Goya. Si no nos equivocamos, creo que es en Sevilla. Pero recordemos la frase. Todos mis ministros y ministras tienen mi confianza, cuentan con ella, incluyendo la de igualdad. No se contempla la ruptura del gobierno. Para ser un viernes, parece que la cosa puede ser divertida. Y mientras en el PP pues siguen en esa lucha intestina, vamos a llamarla así, directa, donde empiezan a hacer números de qué sería un éxito y qué sería un fracaso del Partido Popular en las elecciones de mayo. Hemos dicho que el Partido Popular de Feijóo tiene un disparo.
Feijóo, explicamos ayer, que empieza a estar cansado de Madrid, de la tensión, no es la tranquilidad de Galicia, y empiezan a hacer sus números sobre esas elecciones de finales de mayo en el nivel, obviamente, autonómico, que es lo que parece más importancia tiene en este momento. Consideran que hay dos comunidades que van a repetir sin problema, Murcia y Madrid. Obviamente no por Feijóo, pero Murcia y Madrid parece que van a ser nuevamente del Partido Popular. Creen que casi seguro van a llevarse otras dos, La Rioja y Baleares, cambiando el Partido Socialista. Ambas creen que de forma individual, vamos a decir, porque este matiz es importante. O sea, consideran que hasta aquí podrían tener esas cuatro comunidades prácticamente atadas. Y luego tienen otras cuatro comunidades que creen que necesitarían seguramente el apoyo de Vox, que creen que pueden llegar a ganar. En las cuatro hablamos de Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, pero que sin la aportación de Vox no sumarán. Son comunidades, digamos, dudosas. Y finalmente creen que tienen un entorno difícil, aunque creen que pueden ganar, en el caso, por ejemplo, de Cantabria, en Cantabria, y dan, diremos, casi por descartado a Asturias con ese cambio de candidato, poniendo un técnico que viene de Bruselas, que no conoce ni Dios en Asturias, eliminando a la candidata que había estado haciendo campaña durante toda la campaña, la señora Mallada. Parece que estas dos comunidades las dan a estas alturas por perdidas, y la clave, y aquí viene la clave de lo que sería un fracaso o un éxito del Partido Popular de Feijóo. Está claro que descartando esas cuatro que parece que van a ganar, descartando incluso esas dos que parece que van a perder, cualquier victoria sería sorprendente, sobre todo en el caso de Cantabria, donde recordemos el señor Revilla pacta sí o sí con el Partido Socialista, aunque luego, bueno, es uno de los pagos para poder ir tanto a televisión, que se piensan que el presidente que se dedica a ir con las anchoas a todas las teles va porque es un tío inteligente. Pues no, vamos a decirlo así de claro. Pero la lucha realmente está en estas cuatro comunidades. Y aquí es donde aparece, digamos, los retos del partido de Feijóo y las opciones de que sea un fracaso o un éxito. Las opciones de que tenga que saltar antes de tiempo o mantenga esa línea hasta el final, hasta las elecciones generales. Y obviamente eso pasa por gobernar en las cuatro. Y hay dos opciones aquí. Obviamente, que llegar a una mayoría suficiente que no le hiciera falta pactar con Vox, que parece complicado en las cuatro, o que requiriera Vox en las cuatro para gobernar. Y habría que ver si el partido quiere o no quiere repetir el modelo de Castilla y León, o prefiere dejar los feudos al escenario socialista. Vox no va a ceder tan plácidamente, digamos, como en Castilla y León, porque quiere apretar también al candidato Feijóo. Y tiene una cosa clara. Vox sabe, tampoco hay que ser un genio de la analítica, que con un candidato como Feijóo tiene más recorrido que con un candidato como Ayuso. Con lo cual, por un lado, desean apretar las tuercas a Feijóo por sus declaraciones, pero por otro lado, saben que no pueden forzar tampoco mucho la marcha, porque si estas cuatro comunidades vuelven a quedar al mando del PSOE, se consideraría en el PP un fracaso la gestión de Feijóo, y esas ganas que, como comentamos ayer, tendría de irse de Madrid, parecería se podrían acelerar. Y eso, al corto plazo, alguno podría pensar que rentabiliza el mensaje de Vox. A medio plazo implicaría la irrupción de Ayuso y obviamente la caída en picado de Vox en toda España. Son jugadas interesantes, hay que decirlo, y se juega mucho más de lo que la gente cree el Partido Popular de Feijóo en estas elecciones autonómicas. Obviamente se juega también mucho el Partido Socialista, pero no hay que olvidar las encuestas, donde el Partido Socialista sigue replegándose, pero no tanto como algunos creen, y sigue teniendo ese suelo, digamos, suficientemente interesante para mantenerse en pugna. El gran problema es que
ese descenso del Partido Socialista no significa un incremento de los votos del PP, y el descenso, y aquí viene la otra clave, perdón, el estancamiento del Partido Popular no significa un incremento de Vox. Todos los movimientos que se están dando en las últimas semanas y meses electoralmente, lo que están denotando es una bajada de la participación, con lo cual la bajada de la participación, el aumento de la abstención, hace que los partidos acaben estando más estancados, porque tienen sus fieles y de ahí no los van a mover. Ejemplo rápido y claro. Si en vez del 60%, que podría ser una estimación que se estaría barajando ahora en unas elecciones generales, participara el 90%, vamos a poner un ejemplo muy bestia, con 1 millón de votos, el Partido Socialista, que ahora se movería en esos 90 y pico, podría bajar si se doblara prácticamente, no se va a doblar la participación, pero si hubiera un incremento brutal de la participación, el Partido Socialista podría reducir innumerablemente sus escaños. Porque la clave es que mucho votante socialista no va a ir, pero como mucho votante del PP tampoco va a ir porque no ilusiona el mensaje de Feijóo, las cosas siguen estancadas. La clave, obviamente, es ilusionar, que es una palabra sencilla, equipo de Feijóo, ilusionar, porque la gente desea cambiar de presidente, pero necesita que alguien le ilusione. Eso de estar esperando que fallezca el señor Sánchez, políticamente hablando, obviamente, parece que no es la mejor política actualmente. Y además, ahora el Partido Socialista empieza a tener dudas que nosotros llevamos también explicando semanas con la decisión de la Unión Europea. Recordemos que este sábado, o sea, en las próximas horas, vence el tercer tramo de la Unión Europea para afrontar pagos a España. Hay cada vez más dudas en la Unión Europea si se está utilizando correctamente el dinero. Este tramo además iba ligado a temas como la reforma concursal, la reforma de los autónomos, etcétera, etcétera. Y parece que sigue habiendo esas dudas en Europa sobre la idoneidad de las actuaciones de este gobierno. Ya no hablamos del tema de los autónomos, donde es cierto que Europa pedía que se pagara por tramos, cosa que el gobierno acepta, pero no acaban de entender que además se siga pagando una base elevada. Porque consideran que en otros países obviamente se paga por tramos, que lo parece lo más normal, pero se paga exclusivamente eso, no se paga por trabajar como en España sucede con los autónomos. El gran problema, insistimos, es que no solo es el Partido Socialista, sino el PP, el que no entienden la figura del autónomo. Este sábado se decidirá si ese tercer aval, nosotros personalmente pensamos que se va a aceptar por parte de la Unión Europea, se va a poner dudas sobre el mismo, pero se va a aceptar, todo lo contrario sería un problemón para España, porque ese dinero se cuenta para final de mes. Imagínense ustedes en una empresa que tienen un pago de X y con ese dinero X van a pagar muchas cosas y de golpe les dicen que no va a llegar, pues se convierte en un problema. El endeudamiento ya no se puede improvisar y el sábado puede ser un día donde externamente no se noten los nervios del gobierno, pero internamente se esté pendiente de una comunicación europea. Y mientras, tenemos al segundo partido de la oposición, que vuelve a estar en una cosa que no, personalmente, también aquí, hoy parece que es un día muy personal, pero que no se acaba de entender. Vuelve a estar muy pendiente de lo que ha dicho Macarena Olona. Parece que viven en la obsesión de lo que dice la exdiputada de Vox, que como saben saldrá en estos días en el programa de Évole, donde se ve que raja, por lo que insinuó ayer el señor Évole en el programa del Hormiguero, bastante sobre la estructura de Vox. Y vuelve a generar nervios en Vox, con lo cual nos dice dos cosas. La primera, que no tiene muy claro qué pasaba en Vox, porque si tú tienes la conciencia tranquila de que todo era correcto, pues no tienes por qué tener miedo a nadie. Y dos, paralizan, de momento, lo decíamos ayer, el tema de la moción de censura hasta decidir si Tamames es o no la persona adecuada. Y esto, el PP lo ha convertido en lo que realmente es. Y esto no diremos que nos ha copiado el PP, porque sabemos que no nos copia. Alguna cosa le iría bien hacerlo, pero acaban diciendo que esto se está convirtiendo en un esperpento. Y es cierto, lo dijimos el otro día. Nosotros siempre hemos opinado lo mismo. La moción de censura planteada en diciembre, si se hubiera presentado en diciembre, hubiera sido
positiva. Fue buena idea intentar meter a Feijóo. Que no quiso, había que haber forzado en aquel momento con cualquier candidato que no fuera Abascal, obviamente, para obligar al PP a manifestarse. Se retrasó, nadie se sabe muy bien por qué. Bueno, algunos pensamos que porque eran vacaciones. Y en Vox tampoco es que les guste mucho lo de romper las vacaciones. En todo caso, lo retrasaron y sacaron un candidato debajo de una piedra, que como hemos dicho, por el tema de edad, podía ser contraproducente. Al final el señor ha demostrado ser un tío bastante ágil mentalmente, vamos a decirlo así, y ha demostrado una cosa interesante, es decir, tener algunas cosas bastante claras, más incluso que Vox. Lo que ha hecho, eso sí que es cierto, es convertir a Vox en miedoso. Pues se han dado cuenta que no es un personaje moldeable. Él se ha hecho una campaña personal, señor Tamames, lo podemos ver seguramente en breve en muchas tertulias, etcétera, etcétera. Por eso decimos un tío inteligente. Ha aprovechado la coyuntura, pero Vox le ha entrado ese miedo a colocar a alguien que no sabe ni qué va a decir. Lo cual denota una improvisación grave del tema. Súmenle además las influencias que puede tener o no el equipo de Feijóo en el señor Tamames, y todo parece que se convierte, como dice el PP, en un pequeño esperpento que nadie sabe cuál es su solución. Seguramente también sabremos en breve si se acaba tirando adelante o se suspende lo que ahora pensamos nosotros que es una sinsentido moción de censura. Hoy se han movido más cosas. Se ha movido que se ha empezado el juicio contra Laura Borràs, que ha sido abandonada, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, por todo el mundo independentista, excepto los 4 abuelos y un par de amiguitos que la han ido a la puerta a despedir, incluido obviamente su hija y suponemos su marido o con quien comparta vida, que tampoco no sabemos ni nos interesa, sinceramente. Pero en todo caso, abandonada no solo por los partidos, sino también por su socio, el de los Trapis, aquel que también está imputado, al que también se piden 6 años por trocear contratos y que parece que ha pactado con la Fiscalía para él no ir a la cárcel mientras Borràs vaya a la cárcel. Ella dice que va a hacer un paréntesis en la vida política, en fin, lo que parece va a hacer un paréntesis en la vida social. Me parece que va a pasar de las reuniones de alta alcurnia a las reuniones carceleras. Ya veremos cómo se lo toma este personaje. Nosotros siempre hemos dicho una cosa importante en el caso de Cataluña, e insistimos en este tema, lo explicamos hace años y seguimos con esa filosofía, que es que esta gente no sabe relacionarse fuera de su entorno y cuando entran en el mundo carcelario, pues acaban pasándolo muy mal. No entraremos en el modelo carcelario de este país, pero para gente de este estilo, por ejemplo, recuerden cuando ha ido algún otro personaje que ha venido más de abajo, vamos a decirlo así. Estamos pensando, ejemplo, en Mario Conde, acabó haciéndose el líder de la cárcel, como quien dice, no vamos a pensar que estuviera cantando y todo eso, pero se acabó haciendo un personaje popular, porque al final era gente que sabía adaptarse. Pero estos, y solo hay que ver los personajes que han pasado por la cárcel del independentismo, pues parece que no mejoran ni por asomo. Aparte, obviamente, de los otros, tipo Puigdemont, que les da pánico esa palabra. Vamos a ver cómo reacciona Borràs en la cárcel. Creemos que habría que, en el momento que entre, activarle un protocolo, obviamente, antisuicidios. Lo siento, pero hay que decirlo así de claro, porque estamos delante de personajes que cuando los sacas de su entorno se muestran débiles. Y hombre, y algunos sí que pensamos, lo decimos seriamente, que uno puede ser lo que sea, pero hay cosas que hay que proteger. Y obviamente la vida hay que protegerla de todo el mundo. Y hoy aparte tenemos datos. Las hipotecas han caído en diciembre un 22% comparado con el año pasado. Es curioso porque caen las hipotecas, pero el valor de las hipotecas parece que se mantiene por, obviamente, la subida de tipos. Y estamos delante del peor dato desde el 2014. La crisis económica se nos está echando encima. Imagínense que no viene el tercer tramo del dinero europeo. Estaremos de golpe, como quien quiera la cosa, como aquel día de marzo que de golpe nos cierran el país y no nos damos cuenta. Fíjense que son situaciones prácticamente impensables, pero que acaban sucediendo. La volatilidad, digamos, política es muy elevada y hay que estar pendiente de todo. Y recordemos, para acabar, salimos fuera de España, ese mensaje de Putin, donde dice algo así como que la línea que separa la implicación de Europa a no de Ucrania empieza a ser cada vez más débil.
Lo ha dicho obviamente en ruso, lo ha dicho con otras palabras, perdón, no vamos a citarlas directamente, nuestro ruso es muy limitado. Pero en el fondo, Putin está confirmando que Europa va a su territorio. Y recordémoslo ayer del Nord Stream, esas informaciones que podrían implicar a la CIA, a una unidad de submarinistas, de unas maniobras que había en la colocación de los explosivos unos meses antes y volarlos al cabo de unos meses. Patrón, por cierto, claramente de operativos de inteligencia, vamos a dejarlo ahí, que parece que y significarían que también a Estados Unidos le interesa que Europa se implique cada vez más en este conflicto. Tenemos a Rusia y Estados Unidos jugando a lo mismo y Europa, con todo el respeto, no sabiendo a qué juega. Europa carece de liderazgo, Europa carece de líderes, Europa está ahora mismo en un sumidero que no sabe muy bien qué hacer. Al final, estas partidas de ajedrez se ganan con paciencia. Y Europa se precipita en todos los movimientos. Vamos a estar pendientes también de este tema. Les decíamos, salvo que haya alguna novedad que puede pasar, de momento nos vamos a emplazar a mañana, pero hay que estar pendientes de todo. Saben que nos gusta a veces los viernes decir que puede pasar algo, y en general los políticos de este país se dedican a vaguear los fines de semana, pero el humo, a veces, cuando lo disipas, te deja ver cosas que hay que estar siempre pendientes. Nos vamos a emplazar, por tanto, en principio, hasta mañana, excepto que ver alguna cosa, iríamos a la noche. Como siempre decimos, seguimos.